Así perdí una parte de la ciudad, o, por mejor decirlo, una parte de mi ciudad me fue robada. Imaginé una ciudad en que las calles, las aceras, se van cerrando poco a poco para nosotros, como las habitaciones de la casa en el cuarto de Cortázar, hasta acabar por expulsarnos. Antonio Yanmara, el ruido de las cosas al caer. Hola, muy buenos días, tardes o noches, donde sea que nos estén escuchando. Hoy nos encontramos con los compañeros Johan Cardona, un gusto. Diego Mora. y Santiago Vivas de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Hoy estamos reunidos aquí para grabar un podcast acerca del libro El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez, un escritor colombiano que se ha hecho de mucho renombre debido a que con esta novela ganó el prestigioso premio a la novela de la editorial Alfaguara. Entonces, a continuación vamos a hablar de algunos aspectos que cada uno consideró importantes del libro. Entonces, ¿quién quiere empezar? Breves. Yo voy a empezar. Comencemos hablando un poco del inicio del libro y lo interesante que nos demuestra en una narrativa directa, inmediata, hablando de cómo en el 2006 los hipopótamos, con la casa de los hipopótamos, comienza a traerle recuerdos a él, a nuestro personaje que va a ser Antonio Yanma, el cual recuerda su pasado de su antiguo amigo que no recordaba hace mucho tiempo, Ricardo Leverde, y cómo este lo conoció en un billar y después de interactuar un tiempo con él se da cuenta de que va a ser alguien con un pasado misterioso y enigmático. Un aspecto que me interesó bastante del libro y que me gustaría resaltar, que fue aparte del conflicto principal, que fue el asesinato de un personaje que afecta directamente al protagonista, es como después de esta sacudida que tiene relación con la historia del narcotráfico en Colombia, esa sacudida, este acontecimiento en su vida produjo en el protagonista, en Antonio, produce en él ciertas sensaciones, traumas, que cuando él va por los lugares en los cuales él estaba con ese personaje, cambia la manera en cómo él reconoce el espacio y reconoce la ciudad, y prácticamente se siente ajena de esta ciudad, y que posteriormente necesita saber mucho más de la vida de ese personaje para continuar con su propia vida. Bueno, a mí me parece que es importante resaltar, a propósito de los traumas que desarrolla nuestro protagonista, que esta novela nos habla de una especie de cicatriz que tiene la sociedad colombiana en relación a lo que fue o lo que ha sido el narcotráfico, en el sentido de que el narcotráfico a todos nos marcó de una u otra forma, y me parece que la forma en que toca tan directamente a nuestro personaje Antonio Yanmara es básicamente como nos tocó a la gran mayoría de ciudadanos del común, y es que resulta que a pesar de que nosotros no teníamos nada que ver, siempre sufrimos las afectaciones, bien sea directas o indirectas, la inseguridad, el miedo a estar en la calle, el miedo incluso a que de la nada pudiera caerse un avión en el techo de la casa, porque nadie estaba seguro de personas que tenían tanto poder y que se enfrentaron tan ilegítimamente contra el Estado como lo fueron los narcotraficantes, principalmente los del cartel de Medellín por Pablo Escobar. Cables de luz con guayos colgados y alguno que sus sueños le apagaron. Vidas de contrabando, barrio bajo, gente altanera, la calle no es para todos. Yo creo que en este libro encontramos tres características en cuanto a la enseñanza de las ciencias sociales, y que queremos tal vez hablar de eso, y es una dialéctica entre tiempo, espacio y sociedad, que son tres características que vemos transversalmente en todo el libro.
Sí. Este libro, bueno, vamos a comenzar con el tiempo. Tiene una casualidad, una característica muy singular. Hace saltos temporales. Vamos a comenzar en el 2006 con el caso en relación a Pablo Escobar también, con el caso de sus hipopótamos de la hacienda Nápoles, los cuales comienzan a aterrorizar a los mismos campesinos al escaparse de su mismo territorio, a generar problemas en los campos, a volverse prácticamente una plaga, y el gobierno decide acabarlos con los mismos y descuartizarlos. Nuestro personaje, como ya habíamos mencionado anteriormente, por esta época va a darse cuenta de estos sucesos y va a comenzar un pequeño salto temporal. Va a comenzar a recordar la muerte de Leverde. Va a darse cuenta de cuando va a morir, que va a ser cerca de 1996. ¿Y por qué va a morir? Va a comenzar a carcomerse otra vez por la misma custodia de qué está pasando con esto, lo que lo va a llevar a buscar a su misma historia, que esto nos va a dar otro salto, un salto a 1970. Referente al aspecto del espacio, el autor hace una descripción bastante detallada y en cuanto también a la relación dialéctica que tiene la persona con el espacio. De hecho, la descripción que hace el autor sobre Bogotá y después más adelante en el libro sobre los aspectos rurales de Colombia, frente al Magdalena, frente a algunos pueblos y municipios de Colombia, frente al Caribe, son bastante importantes para demostrar, describir el espacio colombiano y sobre todo, y me quiero hacer una referencia especial a la descripción del espacio urbano, como a raíz de estos traumas el protagonista le coge ciertas fobias a algunos lugares como la calle 14 de la Caracas, en los cuales él no por un buen tiempo a causa de su trauma. Entonces surge aquí la pregunta y también ese tópico en cuanto Bogotá y Colombia nunca fueron siempre los mismos, sino que la relación entre la persona y el espacio siempre fue dialéctica. La persona cambia el espacio y el espacio cambia la persona. Sin embargo, Bogotá es un sandbox en modo leyenda. El próximo checkpoint ni de dónde queda. Esquivar obstáculos es vuelta. Respecto a la sociedad, pues cabe decir que a medida que se desarrolla la trama del libro, vamos a encontrar con que Antonio Llamara logra descubrir el misterio de Ricardo Laverde, y es que básicamente Laverde fue una persona que estuvo inmersa en las dinámicas del narcotráfico, aunque de una forma muy incipiente. Resulta que en algún momento de su vida Ricardo Laverde termina conociendo a algunos miembros de los cuerpos de paz de la ONU que llegaron acá en la década de los 70 a aportar supuestamente con el desarrollo agrícola del país y el desarrollo agrícola y productivo. Sin embargo, esta organización es célebremente recordada porque ellos fueron los que trajeron, o más bien potenciaron en nuestra región, la producción de marihuana. Y en este sentido, ellos incentivan una cosa que se conoce como la bonanza marimbera, y fueron el éxito comercial que tuvieron los primeros envíos o exportaciones de marihuana al exterior. Pues recordemos que en esta época, en los 70, se venía dando todo el fenómeno de las contraculturas en Estados Unidos, por eso fue tan exitoso ese movimiento. Lo que no se imaginaron nunca fue que el narcotráfico, que en un principio simplemente era un contrabando de marihuana, terminaría convirtiéndose en este monstruo que terminó por casi destruir a la sociedad colombiana. Entonces ahí vemos cómo se van entretejiendo diferentes fenómenos que básicamente terminan por decirnos que a lo largo del tiempo el narcotráfico nos marcó como sociedad, y a pesar de que no toda la sociedad fue protagonista de ello, a todos nos tocó de una u otra forma. yo creo que para ir cerrando ese tema de este libro, creo que es importante dar algunas conclusiones sobre esto, y yo pues te pregunto, Johan, ¿qué sacas de ese libro? Bueno, este libro principalmente nos muestra algo muy curioso. Vivimos una época de violencia como sería el narcotráfico, cuestión de
bombardeos, de amenazas, de asesinatos al aire libre, en una época también de mucha censura y de tener cuidado cómo se escriben y qué se ponen las cosas. Este libro nace a través de una manera de contar los hechos de un modo más artístico, un modo que incluso llama más la atención a nivel social, ¿sí? Aunque las épocas como actitud violenta puede llamar la atención, algo literal vive algo que sea fácil de manejar y de digerir, llama mucho la atención y es fácil. La conclusión que yo puedo sacar de este libro es como este libro es como una mediación pedagógica en cuanto a la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela, sobre todo la geografía. Podríamos hablar de la geografía y la percepción, y que la geografía no es algo dado, algo fáctico, el espacio no es algo fáctico, algo que ya está dado, sino que el espacio forma la percepción de cómo el ser humano se representa su realidad. Digamos, en la vida de Antonio, que tuvo que vivir y presenciar ese acontecimiento, que ustedes lo pueden leer más en el libro con Ricardo, queda como un drama para toda la vida y que inclusive destruye su familia, que ustedes ya lo puedan leer en el libro, ¿sí? Pero yo podría tal vez citar a Kevin Lynch, este geógrafo, que dice que los nodos, los hitos y cómo estas características de la ciudad forman ciertas percepciones de ciudad. De hecho, Antonio dice: la ciudad me fue robada, ¿sí? Y ahora se podría abrir mucho más el panorama. ¿Cómo se sentirán las personas o las mujeres que son acosadas en el transporte público? ¿Cómo ellas se sienten, como su ciudad, como el transporte público a ellos mismos les es robada? Entonces este libro, en cuanto a la enseñanza de la geografía, abre mucho el aspecto de cómo el ser humano aprende con H intermedia su espacio, y cómo el espacio lo transforma al ser humano, y cómo el ser humano transforma el espacio, porque en cuanto al tráfico se habla de cultivos de marihuana, y todo esto lo hace el ser humano, y que transforma en sí mismo el espacio rural. A mí, por mi parte, me parece que la lectura de este libro es importante en cuanto a la enseñanza de la historia reciente del país. Y es que, si bien una novela es un recurso narrativo, tiene una característica, y es que nos puede hablar de la realidad sin requerir tanto de una documentación clara, porque finalmente, por ejemplo, por muchos años el fenómeno de la ayuda que recibieron los campesinos del Caribe colombiano por parte de estos funcionarios de la ONU se mantuvo prácticamente como una teoría de conspiración, ya que la ONU jamás salió a dar la cara por ello, ya que ellos no querían responsabilizarse de lo que posteriormente se convirtió el problema del narcotráfico en el país. Entonces, la lectura de este libro es importante porque nos acerca a hechos poco conocidos de nuestra historia, y además de que lo hace... A nadie le importa, el mundo es así, por eso nos vamos a ir, nuestros angelitos no deben sufrir. Es muy importante que ustedes lo lean, que si son maestros, que se lo den a leer a sus estudiantes, o de alguna manera lo puedan usar en algún momento, porque este libro nos muestra tal vez un panorama bastante interdisciplinar en cuanto a la enseñanza de las ciencias sociales. Puedes aprender historia, geografía, incluso recursos literarios. Entonces lo recomendamos al 100%, y yo creo que hasta la próxima vez. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.